¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Pues queridos amigos, buenas tardes. Siempre digo lo mismo, ustedes dirán que yo soy un pesado, lo siento. Pero sí es un privilegio estar hoy aquí, delante de vosotros. Porque sé que son muchos los que están ahí. Me saludan en la calle y me dicen, oye, que te veo toda la semana. Y para mí es un gozo saber que tú estás viendo este programa. Y algunos hasta me dicen, y me ayuda. Y me hace reflexionar. Y para mí ya eso es bastante. Es el propósito que en ti tenemos. Hacerte reflexionar, o que la palabra de Dios te haga reflexionar, ¿no? Porque es bueno que a veces nos paremos. Hay un profeta que dice, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Entre todas las sendas que hay en este mundo, pregunta por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y anda por él. Entonces, que en esta tarde me gustaría que tú te pararas y escuche el programa, o vea el programa. Intenta buscar esta senda antigua, ese camino antiguo, ese camino que siempre te ha conducido a Dios. Pero a veces nos escondemos y no buscamos a Dios. El tema de hoy es, no sé qué tema tenemos, porque es muy abierto. Tengo conmigo una chica, se llama Catherine. Ella viene también del estado de Florida, pero oriunda de Puerto Rico. Yo le he dicho que allí la gente es muy rico. Ese puerto, por lo visto, es de oro. Viene de Puerto Rico y está trabajando en Estados Unidos, en el estado de Florida, en recursos humanos. Entonces, la he invitado a que venga y nos explique un poquito su trabajo, qué hace, qué es lo que cree, porque está también colaborando con la iglesia Dios de Gracia. Aquí en Sanlúcar ha venido un grupo y ella viene en ese grupo. La iglesia la lleva Newman Rincón, y está en la avenida de la Marina. Así es que si un día queréis por allí, pues mira, allí veréis, no a ella porque ella está poco tiempo, pero sí estará Newman, el pastor de la iglesia, y podéis tener con él el tiempo que haga falta, charlando con él y buscando al Señor, ¿verdad? Entonces, ella ha venido con un grupo y tiene una serie de actividades en la iglesia. Ella va con el tema de las mujeres, va a tratar con mujeres y unos estudios con ella y unas charlitas con ella. No sé de qué va a salir el tema aquí, por dónde vamos a salir, pero sí, buscaremos encauzar el tema para que tú llegues a tener esperanza. El programa se llama Sembrando Esperanza y queremos que tú hoy coja un poquito, ¿vale? Bien, pues Catherine,
¿Estás casada? Sí, estoy casada. Pues bienvenida. Bienvenida al club. Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer tener una puertorriqueña aquí. Creo que no he tenido ninguna puertorriqueña. Creo que no. No me suena ahora mismo. Hemos traído de muy lejos, pero de ahí no. De Chile tuve un señor también una vez. Y de Rumanía también. Y de más lejos también. Pero creo que Puerto Rico, así aquí los estudios ninguno, ¿no? Así que eres tú la primera. Okay. Que para bien sea. Para nosotros es un placer tenerte. Primero, queremos saber de ti, de tu vida. ¿Cómo eres? ¿Qué haces? Si eres creyente, no eres creyente, si crees en Dios o no crees en Dios. Estas cositas son las que te vamos a ir viendo, ¿vale? Claro. Está casada, tiene 2 niños y trabaja en recursos humanos. Correcto. Es lo que tú me has dicho, ¿verdad? Correcto. Bien. ¿Cómo era tu familia? Vuelvo por ahí porque me interesa siempre saber cómo era tu familia en Puerto Rico. ¿Cómo era tu familia, tus padres? ¿Fuiste una chica, una buena chica o era una niña que te iba al monte? Bueno, hubo de todo. Hubo de todo en la vida hasta que llegué obviamente a los pies del Señor, pero cuando chica, yo hasta los 8 años vivía con mi mamá. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña y no tengo recuerdo de haber estado en la iglesia. Así que mi mamá fallece en un accidente. ¿Con qué edad? A los 8 años. Y entonces paso a vivir con mi papá, pues verdad, ya estaban divorciados. Paso a vivir con mi papá y ya él se había casado. So, ella es mi mamá de crianza, yo tenía 8 años. Y ahí es como tal, es donde introducen esta figura en un crucifijo colgando sangriento en una iglesia católica. Hice los sacramentos, estábamos allí haciendo la catequesis y todo de domingo, pero ya, era como cumplir de tener una base y conocer de Dios como niña, hasta que llegué a la adolescencia, adultez, que ya entonces ahí entra la parte que uno mira para el campo y pues se descarrila un poco, y como no hay una base fuerte ni firme, ni había conocido al Señor como tal, pues uno pues comete o toma decisiones como joven inexperto. Me caso a los 21 años, eso no funcionó y duramos, no sé, como 5 o 6 años. Luego entonces que conozco a mi esposo actual y tenemos entonces a nuestros 2 hijos. Vale, ahí. ya me lo ha dicho todo. Cortamos el programa y ya lo ha contado todo. Una pregunta que me inquieta y es, realmente, cuando una niña de 8 años, sus padres se separan, se divorcian, que el cuento es el mismo, que no siguen juntos, ¿a ti te afectó aquello emocionalmente? Sí, claro, yo no sé por qué, pero yo me acuerdo de ese día cuando mi papá se despidió de mí. Yo tenía 5 años, como 4 o 5 añitos. Y me acuerdo porque para aquel tiempo parece que habían salido de moda las grabadoras. Sí. Y él se sentó conmigo, recuerdo, en el balcón a grabar mi voz para que yo le dijera unas palabras, porque entonces él se iba a llevar la grabadora. Me puso a hablar. Sí, yo creo que sí, porque mi vida pasó de ser una niñez estable con mis papás, entonces pasó a una vida de muchos movimientos, de muchos sitios donde me imagino, ¿verdad? Mi mamá, porque como falleció no pudimos tener esta conversación de adulta, ¿verdad? Para poder entender cómo ella sobrellevó el divorcio con 2 niños, ¿verdad? Porque yo tenía a mi hermano de 2 añitos y estaba yo de 4 o 5 años. So, lo que recuerdo era como que de mucho movimiento, mucha mudanza, diferentes hogares donde nos íbamos moviendo. Así que, y pues yo veía a mis padres, a mi papá, era cada 2 semanas. Y recuerdo también que cuando él viajaba en aquel tiempo por trabajo, y si él no me buscaba, yo recuerdo estar llamando. Obviamente no había celular para aquel tiempo y no había quien contestara. Y eso me daba mucha tristeza, porque yo decía, ¿dónde está mi papá? Se supone que yo vaya a estar con él. Y no estaba. Así que yo pienso que sí, pero pues luego entonces pues estoy a los 8 años, entonces me voy a vivir con él.
¿Tu madre murió cuando tú tenías 8 años? 8 años, Accidente. sí. Y ellos se divorciaron cuando yo tenía 4 o 5 más o menos. Así que 4 años tuviste sin papá en un sentido. Ujú. Bien, ¿tú crees que hoy el divorcio sigue causando la misma tristeza, el mismo problema? Sí, definitivamente causa mucha tristeza y causa mucho vacío, confusión. Especialmente hoy en día, ¿verdad? Que hay tanta incertidumbre y tanta creencia del mundo que es equivocada. Yo creo que los jóvenes, los niños, pues tienen mucha confusión en esa parte, y al no tener una figura materna y paternal juntos, unidos, trabajando, ¿verdad? En esa crianza, pues se abre la puerta así a tristezas, confusión, frustración, no entiende, culpabilidad, pueden sentirse, ¿verdad? Culpables. Sí, y yo creo que de eso uno también pues aprende y uno trata de no llegar a eso también, ¿verdad? Cuando yo me divorcio de mi primer esposo, pues yo no tuvimos hijos, así que no era como que una preocupación en cuanto a eso, y obviamente no era cristiana. Ya acá en mi matrimonio, ¿verdad? Pues algo que uno, especialmente al principio, uno quiere mantener eso, ¿verdad? Porque lo que uno no tuvo mientras se criaba, pues uno lo quiere recompensar con sus hijos. Sí, en un sentido te afectó un tanto más lo que es tu divorcio, porque tú habías vivido el de tus padres, y lo que realmente se movió en tu casa era un poco triste de todo aquello, ¿no? Y tú no querías que en tu casa, en este caso tu casa, ocurriera eso. Hay un texto que dice: el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Había algo de esto en tu cabeza cuando aquel abandono de tus padres, en un sentido, o también la rotura de tu primer matrimonio? ¿Tú crees que había algo de esto? Y si pensaba tú que Dios estaba contigo y te ayudaba y todo eso. No sentía ¿Te lo tragaste sola? Sí, me lo tragué solita porque no tenía esa relación con Dios y no sabía que Él podía sanarlo y que Él estaba conmigo. Aunque había una base, ¿verdad? Una enseñanza ya cuando estoy viviendo con mi papá, que estamos en la iglesia católica, pero no lo entendía, así que no lo veía como que era un refugio. Pero sí, es parte de lo que, ¿verdad? Desde chiquita, ese temor a estar sola, porque yo me siento abandonada por mi mamá en ese momento, por mi papá al principio y luego por mi mamá. Y entonces, cuando estoy con mi papá, viviendo con mi papá, aún viviendo con mi papá, yo no sentía que él estaba allí. Así que era como que este sentimiento de que ¿qué estoy haciendo que se alejan de mí? Entonces creo ese temor porque no quiero que se vayan. Así que ese temor vivió conmigo hasta hoy. Bueno, no hasta hoy, ¿verdad? Porque ahora de eso hablamos más adelante, pero sí, vivió en mí por muchos años. Qué bueno. Ojalá la gente pensara mucho más a la hora de romper un matrimonio, ¿verdad? Correcto. No lo pensamos muchas veces y decimos, cogemos por el camino del medio y lo demás déjalo ahí. No nos olvidamos realmente de las repercusiones que tiene. Correcto. Bueno, ¿qué más te digo, Catherine? Dedicándote tú a los recursos humanos, ¿cómo tú transmites este mensaje a esas madres con las que te encuentras quizá todos los días porque tienen problemas emocionales, de divorcio, o de un hijo que se le ha ido de su casa, cosas como este? ¿Cómo te enfrentas tú a eso? Mira, del punto de recursos humanos como tal, en el área donde trabajo, es más bien trabajando directamente con los empleados y los gerentes, ¿verdad? A ayudarlos a manejarlos a ellos en su conducta, sus comportamientos, sus ejecutorias. Y entonces es más un poco, ¿verdad?, en términos del trabajo que ellos tienen que rendir.
So, ahí como tal, obviamente hoy en día en las compañías, en las empresas, pues tienen sus políticas donde nos limitan un poco el poder hablar abiertamente de religión, ¿verdad? Lo que ellos consideran religión, uno Sí, lo sí. hace de otra forma. No quiere decir que uno no lo hace, porque obviamente de la forma que uno actúa, como uno habla, el no hablar sandeces ni, ¿verdad?, hablar malo, como ellos saben quién es cristiano. Así que en mis conversaciones, ya sea con personas, ¿verdad?, que tienen situaciones, es tratarlo de ayudarlos, ¿verdad?, a pasar por esa situación. Pero en el trabajo ahí, ¿verdad?, si yo estoy dando un consejo como tal, en trabajo, pues no puedo entrar directamente y darles un versículo bíblico. Sí lo hago con personas de confianza, pero como tal a los empleados cuando estoy aconsejando, ahí no, estoy un poco difícil. un poco difícil. Sí, sí. Bueno, hemos pegado un salto. Quiero que me diga, con los 14 o 15 años, una muchachita tuya, ¿qué pasó para que te fuera al monte? 14, 15 años. Ya ni te acuerdas. No, eso, un poco hace tiempo. Yo creo que era un poco rebeldía. Mis papás eran bien estrictos en la casa. El ambiente era propicio para estar rebelde, para la rebeldía, porque no estaba tu madre, tu padre estaba como estaba y... Correcto, y entonces pues habían reglas y las reglas no se entendían, uno piensa que no tienen sentido, ahora obviamente que uno es mamá y papá pues las entiende, pero en ese momento uno no las entiende. Y entonces uno lo ve muy estricto y todo muy rebelde, así que ok, si esta es la regla y no puedo hacerlo, pues no tienen por qué enterarse. Y entonces es que uno ahí empieza a hacer cosas a escondidas, no le dice a los padres y sí, es como, tú sabes, poco a poco el mundo te va presentando diferentes experiencias y como no había esa base, porque aunque nosotros íbamos los domingos, ellos no eran religiosos, era por llevarnos a nosotros. Así que el tema del Señor no se tocaba en la casa. Así que, ok, el domingo es sí iglesia, pero el resto es, Hay que ir a misa. tú sabes, hay de todo en la casa y de todo en el mundo. Así que sí, mientras se va presentando, ahí pues uno va experimentando diferentes cosas. Siempre hay un temor, ¿verdad? Porque el Señor, aunque uno no lo conozca, te guarda de ciertas decisiones o experiencias, pero sí te deja probar algo para que después te des cuenta, de ahí te saqué yo, de ahí te salvé yo. Así que, como tal... no fue tanto, maybe a esa edad de 14, 15 años, pero sí ya cuando tenía 20, 21, pues no aceptaban al novio que yo tenía en ese momento, que pues yo dije, ok, no podía visitarme, no lo aceptaban, no lo querían, no nada, y entonces pues como rebelde al fin, yo dije, ok, lo llamé un día a mi papá, ok, esta tarde me voy a casar, si quieres ir, puedes ir. Chao, nos vemos. Y lamentablemente sí, hice esa tontería a los 21 años. ¿Cómo fue que volviste tú, o sea, ahora en este sentido, a creer en el Evangelio, a creer en Jesús y todo eso? ¿Cómo fue eso? ¿Quién te guió ahí? Ay, bueno, eso más adelante ya, eso es de adulta. Yo soy, Sí, sí. ¿verdad? Yo creo que adolescente. Una adolescencia un poquito larga, pero un buena. poquito, sí. No, como tal, yo creo cuando yo me caso y tengo, ¿verdad? Digo, estoy con mi esposo actual y tenemos los hijos, yo sigo sintiendo ese temor y ese vacío y ese sentimiento de abandono. Y me acuerdo que mi abuela, que no era cristiana tampoco, me decía, ay, ahora con tu bebé, que era mi nena, mi primer niña, ya no te vas a sentir más sola, me decía. Pero tengo la niña y la soledad sigue. Estoy casada, un hombre bueno y la soledad sigue. Yo creo que ahí, ¿verdad? Es como dice, el Señor va preparando todo hasta que, pues,
él viene, su familia sí es cristiana, conocen al Señor y él también conocía del Señor, mi esposo. Y un día visitamos a la iglesia de ellos, algo que no es católico, y era como que entrar a una iglesia no católica, ¿dónde están las estatuas y dónde está todo eso? Pero me di la oportunidad de escucharlo y me llamó la atención. Es como que, ay, esto no está mal, ¿verdad? Porque uno quizás puede tener esa idea quizás de algo un poquito más avivado, con más entusiasmo, y yo como que esa parte como que no lo entendía, pero nada, fui a una iglesia donde va su mamá y como que nos llamó la atención, y una que otro día iba a la iglesia y me empezó a llamar la atención, y entonces yo decía, sí, yo quiero que mis hijos conozcan al Señor. Yo quiero que ellos tengan esa educación, que pensando yo, esa educación que yo tuve cuando chiquita, pues que ellos lo tengan también. Ya teníamos los 2 niños. Y como tal, un día fuimos a una iglesia casualmente para un funeral, digo nada casual obviamente, para un funeral de la mamá de un jefe de nosotros. Y fuimos a esa iglesia, esta iglesia queda cerca de la casa, ¿por qué no venimos para traer a los niños? Y así hicimos, venimos, y entonces ahí fue como que se van abriendo los ojos poco a poco, ¿verdad? El Señor va quitando ese velo y ese deseo y ese anhelo de conocerlo. Y yo creo que ese día inmediatamente, pero fuimos y visitamos, y ese día, ¿verdad? Pues hicimos la profesión de fe como tal, y oraron por nosotros, pero entonces ahí, ¿y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Porque yo no entiendo, exacto, que Salvador, que me salve de qué, que no entendía, pero sí, yo sí sé que soy pecadora y he hecho cosas malas, pero que me está salvando, ¿cómo? ¿Y cómo lo va a hacer? Si yo estoy sucia, estoy manchada, he hecho todas estas cosas, ¿por qué? ¿Cómo lo va a hacer? Y eso, pues nada, ese proceso el Señor nos trae a Estados Unidos, y entonces es que se cumple, ¿verdad? En su gracia el Señor de abrirme los ojos, que esto es lo que significa la salvación para ti. Esto es mi palabra, esto es mi amor, y ya no tienes por qué sentir temor, y ya nunca vas a estar sola. Y es cierto. O sea, yo nunca más, ese sentimiento que yo tenía de vacío, de abandono, de rechazo, eso el Señor lo quitó. Obviamente hay un proceso de sanaciones, de otras cosas, que va relacionado al tema de la charla de mujeres también, pero ese vacío, eso se fue una vez yo entregué mi vida al Señor. Así que, y eso ocurrió en el 2017, en la iglesia Idlewild. Sí, que no hace ni mucho tiempo. Exacto, exactamente. Entonces fue cuando llegaste a Estados Unidos, cuando prácticamente ya tú te confirmaste, vamos a decir, en la fe, ¿no? Correcto, sí, seguíamos visitando iglesias, ¿verdad? Y nos seguíamos congregando con los niños y todo, pero yo tenía muchas preguntas, yo no entendía. Y agarraba la Biblia y no la entendía en ese momento, leía las cosas, pero como que no, yo necesito que me expliquen esto, ¿no? ¿Sabes? Como que me faltaba un guía, es como que falta algo aquí. Y ese proceso entonces fue lo que él completó a partir del 2017. ¿Y viniste directamente a Florida o fuiste a otro país? Fuimos a New Jersey primero. ¿Dónde? A New Jersey, en el 2011. Allí estuvimos 6 años, estaba muy frío, no nos gustó. Caribeños, y entonces nos mudamos para la Florida en el 2017. Hombre, buscando Caribe. Buscando Caribe. Sí. Bien, en todo esto, ¿realmente Cristo tenía un lugar preeminente en tu vida? O bueno, Cristo era algo que tú necesitabas y lo encontraste y fue para adelante y fue como un compañero tuyo en la vida? O Cristo era mucho más de lo que podemos expresar muchas veces. Sí, no, definitivamente, ¿verdad? Al principio, al no conocerlo, pues no lo podía entender y no lo veía como mi compañero, ¿verdad? No lo veía, ni al Padre tampoco. De hecho, ¿verdad? Una de las cosas yo decía, pues tú te la llevaste, ¿verdad? Tú me hiciste esto, entonces seguía tú todavía con la queja a Dios, ¿no? Exactamente. Te lo llevaste cuando más falta me hacía, ¿eh? Exactamente. Pero ya entonces cuando él se revela y dice, esto, ¿sabes? Esto tenía que pasar, pero yo tengo a mi hijo, yo tengo a Cristo para ti.
Y con Él no vas a tener más vacío, no vas a tener más temor. Él ¿sabe? Él es amor. Así que Él no necesitas a nadie más, solamente me necesitas a mí, nadie más. Y ahí es que comienza el proceso como tal. Entonces, dentro de este proceso, ¿verdad? Porque son procesos de sanaciones, que uno va sintiendo como que era el temor, y entonces empezó el temor, pero era un temor de si hago algo, te vas otra vez. Y no quiero que te vayas, así que déjame empezar a hacer cosas. Déjame entonces servir, tengo que hacer algo para podérmelo merecer. Y entonces ahí también, fue un proceso de enseñanza, ¿verdad? Que Cristo tuvo conmigo en su misericordia y me enseñó, ¿verdad? Y es que entonces uno lee la Biblia y entonces podía entender, no, es por gracia, tú no tienes que hacer nada. ¿Sabes? No tienes que hacer nada, no, ¿sabes? Esto no está condicionado, solamente cree en mí, ámame y no, ¿sabes? Tu pecado está sanado y verás, y estás salva. Y entonces ahí cuando yo entiendo eso, entonces es como que obviamente mi mejor compañero, siempre al lado. El texto que tienes aquí dice que el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Has visto este texto como una realidad en tu vida desde los 4 años? Al principio no lo veía. Normal. No lo veía, porque entonces el que mi mamá se haya ido, pues entonces estaba ese temor, entonces no, ¿sabes? Me dejaste sola. El que sí, me voy con mi papá, no, me dejaste sola. Mis relaciones pues fueron un poquito dramáticas, entonces sí, me abandonan. So, como tal, entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo miedo de que yo esté haciendo algo para que la gente me abandone. Y Entiendo. Claro, en este sentido, el texto bíblico te apoya. Si lo que me puede hacer el hombre no me preocupa. No me preocupa. Es la promesa de Dios, ¿no? Correcto. Dios dice que, hoy me pierdo yo con el texto dice aquí, el Señor está conmigo. Digo, no temeré. Una seguridad. Es esa seguridad. Tengo al Señor conmigo. Y estando Él conmigo, la gente puede hacer, decir lo que quiera, pero nada Exacto. le podrá hacer daño, ¿no? Exacto. Entonces, verá, parte de este libro que guarda tu corazón es que uno piensa, ay, esta clase o este grupo, ¿qué es esto de codependencia? Yo no soy codependiente, yo no, ¿verdad? No tengo ninguna adicción, ¿sabes? ¿Por qué codependiente? Entonces, aquí en este grupo de apoyo es que comienzo a aprender también, a poder identificar por qué ese temor, por qué le tengo tanto miedo a las personas, ¿verdad? ¿De dónde viene ese temor? Y eso fue, ¿verdad?, un poco revelador también, ese aprendizaje, porque entonces puedo identificar, ok, mi temor viene, sí, de mi niñez, ¿verdad?, de estos miedos al abandono, al rechazo, al que yo esté haciendo algo y por eso me están rechazando y se van. Y entonces al poder identificar esa parte de que, ok, esto ya sea, ¿verdad?, por las diferentes situaciones que hayan ocurrido, el Señor está conmigo. No tengo por qué tener ese temor a las personas, ¿sabe? El Señor es más grande que cualquier temor, que cualquier persona. Y de ahí viene el título del libro, ¿verdad? Cuando vemos a las personas muy grandes y a Dios pequeño, porque les damos demasiada atención, nos enfocamos, dependemos de nuestras decisiones, lo que sentimos, nuestras emociones, en lo que va a pensar los demás, en lo que van a decir de mí, en que si me van a rechazar, en que si me van a humillar, me van a hacer sentir mal o me van a atacar. No. Mira la cruz, mira al Señor, nada me va a faltar, no debo de temer. Y entonces es como minimizar al hombre, no darle esa importancia y solamente fijar en el Señor, que Él tiene esa promesa para nosotros, de que va a estar con nosotros.
Y entonces eso es lo que me ha ayudado. Claro, cuando yo dije, ¿verdad?, que hasta el sol de hoy puede ser que pueda sentir estos temores, no necesariamente es todo el tiempo. Lo que pasa es como nosotros, ¿verdad?, el texto nos enseña y en el grupo, siempre todos, ¿verdad?, pecamos y todos tenemos ciertas tendencias de algún pecado. Y entonces en mí como tal es que yo puedo tener algunos comportamientos donde tienden a sentir este temor nuevamente, ¿verdad? Y entonces yo tengo que redirigir mi atención. No. Esta persona no va a controlar lo que siento o este temor. Tengo que redirigirme y ir a la palabra nuevamente y ir en oración y ir con el Señor. Estar, ¿verdad?, como que redireccionar mi atención. Estupendo. Bueno, Catherine, ¿qué más te digo? Es un libro que dice guarda tu corazón. ¿Es un curso que tiene o es un libro normal? El Guarda tu Corazón es como que el nombre del grupo, ¿verdad? Del grupo, ministerio, ya, como le llamamos allá. Sí, entonces pues cada taller o cada grupo de apoyo pues va centrándose en un tema en específico. Y en este tema que he participado es en este de cuando vemos a las personas muy grandes y al Dios pequeño, que es el de la codependencia, que es un término que la psicología ahora le está asignando, pero antes podía ser algo, los títulos de autoestima, que sí, presión de grupo, presiones sociales, etcétera, pero básicamente, ¿verdad?, bíblicamente es cuando estamos viendo muy grande a las demás personas o tememos a las personas, y de esos ejemplos, ¿verdad?, pues tenemos en la Biblia David, el mismo Abraham, así que temas nuevos como término de codependencia, pero ejemplos nos trae la Biblia cuando ¿verdad?, ellos enfrentaban sus miedos también y temores. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso no lo dijo un hombre que era muy sabio, ¿eh? Sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón, ¿no? Correcto. Y es curioso que es un padre que se lo está diciendo al hijo, ¿no? Es curioso. Sí. Si nuestros padres cuando éramos jovencitos nos hubiesen dicho esas cosas, nos pusieron las reglas que según la época y no le parecieron a ellos bien. Exacto, con los recursos y el conocimiento que tenía en ese momento, ¿verdad? Por eso es que uno pues trata pues hacer lo mejor, y obviamente pues ya es diferente cuando ya Cristo está en el hogar. Pues entonces, pues, ok, no son reglas sin sentido, pero es por esto. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a estos temas también, ¿verdad? Así que no somos perfectos como padres, ellos tendrán que mejorarlo, ¿verdad? Y cuando tengan sus hijos, tendrán también sus situaciones, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros les causamos por alguna razón. Pero sí, ahí está la base. Mis dos hijos sirven en la iglesia, así que, ¿verdad? Sí, hay una convicción como tal de parte de ellos. Es curioso que el padre le dice eso a Salomón. Bien, Salomón le hizo caso por un tiempo. Luego ya Salomón se fue al término que digo, al monte, a hacer lo que bien le parecía. Pero bueno, al final el hombre ya con los años dijo, creo que es cosa de hacerle caso a papá. Correcto. Al de aquí y al de allí. Bueno, Catherine, ¿qué le dirías tú a la gente? Tiene delante un montón de mujeres que te están viendo, seguro, especialmente mujeres, te están viendo. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo las enfocaría para que ellas presenten sus temas a Dios y a Jesucristo? Sí, que cada uno aquí nos buscamos cada uno nuestros recursos para salir adelante. ¿Cómo le enfocaría tú a ellas, diciéndole a ellas que busquen a Dios? Sí. Para los problemas de su vida. Sí, yo, ¿verdad?, les diría como tal, el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe todo lo que tenemos guardadito, que quizás no hemos hablado con otras personas o que no hemos sanado. Él lo conoce. Yo les diría es como que ábranse, tengan una conversación, un diálogo con el Señor, abran su corazón y traigan ese dolor, traigan esa cicatriz, traigan esas situaciones por las cuales pasaron, para que Él pueda
sanar, calmar la lágrima, secar la lágrima y puedas llevarlas por un proceso de sanación. Hay momentos, ¿verdad?, que necesitan ayuda profesional y eso no tiene nada malo tampoco buscarlo. Si lo pueden conseguir que sea cristiano, mucho mejor, para que esté, ¿verdad?, alineado a lo que usted está leyendo, estudiando y lo que siente su corazón de su relación con Cristo y pueda recibir la ayuda que necesite, ¿verdad?, de ser necesario. Y otra cosa también que le diría es que ningún evento en su vida que la haya marcado defina su identidad, que la defina usted como mujer. Usted, su identidad está en Cristo. Y sí podemos haber tenido situaciones, ¿verdad? Como en mi caso que le mencioné, pues le tenía excesivo temor a las personas o soy codependiente. No, yo no soy una etiqueta que me defina lo que soy. Yo puedo ser que tenga algunos ciertos comportamientos o algunas tendencias, pero yo los llevo cautivos al Señor y el Señor trabaja conmigo todos los días y esa es mi exhortación a ustedes. Todos los días, cada momento que sienta esos pensamientos de su pasado, de sus heridas, ¿verdad?, de lo que fueron víctimas, tráiganlo a los pies del Señor para que puedan tener sanidad y puedan tener vida en abundancia y vida en gracia y en gozo en el Señor. Muy bien. O sea, gracias, Catherine. Claro, gracias es una a usted. bendición haberte tenido aquí con nosotros y escuchar tus consejos y como no, tu propia experiencia, ¿no? Es triste, pero es bonita, ¿no? Sentido, ver cómo Dios te sacó de todo eso, ¿no? Claro. Qué bonito. Gracias. Querido amigo, había escuchado ya a esta chica, cómo ella nos habla de su experiencia. Quizá tú nunca has tenido esa experiencia, ¿verdad? Posible. Pero quizá la tuviste también. Tuvimos una señora aquí que dijo, yo con 10 años fui madre de 3 hermanas. Murió su madre y su padre y entonces ella se quedó como siendo la madre de las 3 hermanas más pequeñas, ¿no? Si, no todo el mundo tenía esa experiencia, ¿verdad? Ni todo el mundo tenía la que tenía tú, pero Dios está ahí, ¿eh? Yo voy a temer lo que el hombre pueda hacer ni decir. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está contigo. He dicho muchas veces, en mí están los genes de mis antepasados, de un siglo, 2, 3, 4, no sé cuántos. Ahí en mí están. Si encontráramos un hueso de aquel, diría, este es hijo de aquel. Pues nosotros tenemos los genes de Dios. Dios te hizo con sus manos y sopló en ti de su propio aliento y tú lo tienes dentro. Párate en los caminos, como decía antes, párate y pregunta por esa senda antigua y anda por ella. Dios te bendiga, querido amigo, que nos ha visto en esta tarde. Gracias a Catherine por estar con nosotros y viajar desde Florida a Sanlúcar para compartir su propia experiencia. De momento para ella triste, pero luego gloriosa. Tiene un Dios muy grande, ha conocido a un Jesús muy grande y que le ha fortalecido, le ha dado 2 hijos y un marido y una iglesia con la que puede compartir. Te invitamos a que me pida la Biblia, para ti también. No hay una solución fuera de la Biblia, perdón, no hay nada imposible fuera de Dios, y Dios está en la Biblia. Y este libro, igualmente, te lo regalamos. Llámame y te lo doy. ¿De acuerdo? Porque Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene, otro ratito como de hoy, ¿vale? A esta hora. 3 menos cuarto, 10:30 de la mañana, el domingo, y 9:30 aproximadamente del martes. Así es que te esperamos, ¿de acuerdo? Perdón, y si me ves por la calle y quieres la Biblia, dímelo directamente. Pepe, oye, yo quiero la Biblia. Me da tu teléfono y yo te la llevo, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga. Por Catherine, que Dios te bendiga mucho. Gracias por prestarte a este pequeño programa y tímido programa, pero bueno, hacemos lo que se puede aquí con esta televisión, ¿vale? Gracias, pastor. Muchas gracias a usted Gracias por a su ti, tiempo y la hermana. invitación. Dios te Gracias. bendiga. Amén. Nos vemos la semana que viene, amigos. Otra vez con otro tema. No sabemos quién va a ser
el afortunado la semana que viene. Pero bueno, que Dios te bendiga.